Bienvenidos entonces a este segundo video de repaso de algunos conceptos de bachillerato, algunos conceptos importantes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre conjuntos. El tema conjuntos es importante porque el lenguaje de conjuntos, la notación de conjuntos se usa en muchas ramas de la matemática, no solamente en el álgebra, sino también en la geometría. Entonces, entender un poquito cuáles son las operaciones de conjuntos, las notaciones, ayuda después a facilitar la lectura de otros materiales de varias ramas de la matemática, ¿no? Entonces dice acá, la mayoría de las ramas de matemática de hoy se estudian, como el álgebra, la geometría, el análisis, la probabilidad y la estadística, se desarrollan apelando al lenguaje de los conjuntos. Dado que a lo largo del curso utilizaremos constantemente la notación de conjuntos, haremos una breve revisión para que el lector conozca y maneje fluidamente dicho lenguaje. Sin ánimo de querer definir la palabra conjunto, podemos decir que un conjunto es una colección de objetos de cualquier naturaleza a los cuales llamamos elementos del conjunto. Esto es un breve comentario. Cuando dice sin ánimo de definir es justamente porque en matemática, cuando uno quiere definir un concepto, en matemática y en el lenguaje cotidiano, lo tiene que hacer a partir de otros conceptos. Si yo digo ¿qué es una silla? Busco la definición y me dice que es un objeto que se usa para sentarse, y si yo no sé qué es sentarse, entonces esa definición no tiene sentido. Entonces vos siempre recurrís a otras palabras para entender las nuevas palabras, los nuevos términos. En una teoría matemática siempre se escogen algunos términos que se utilizan sin definir y se llaman conceptos primitivos. A partir de esos conceptos uno puede definir nuevos conceptos. Entonces, lo que es conjunto, elemento y pertenencia, normalmente son conceptos que se toman sin definirlos para no caer en esa regresión. Uno puede decir, un conjunto es una colección de elementos. Y yo pregunto, ¿qué es una colección? Y bueno, es un grupo. ¿Y qué es un grupo? Bueno, y ahí en algún momento una de esas palabras la tenés que tomar sin definirla. Ahora, que no esté definida no quiere decir que vos no puedas tener el concepto. Todos en la escuela trabajábamos, decimos, bueno, forma un conjunto de 3 chapitas, o forma un conjunto de 4 gatitos, forma conjuntos de 3 bolitas. Y todos nosotros vamos adquiriendo esa noción de lo que es un conjunto. Los elementos forman los conjuntos, es decir, los elementos pertenecen a los conjuntos o no pertenecen. Entonces un conjunto está definido o determinado por los elementos que pertenecen a él. Si yo, por ejemplo, dijera el conjunto de las vocales, todas las vocales sabemos sabemos cuál letra pertenece o no pertenece al conjunto. La J no pertenece a ese conjunto, la A sí pertenece a ese conjunto. Entonces, por eso esto de no querer definir, porque en realidad una definición formal de conjunto tendría que apelar a otra palabra y esa palabra habría que definirla y ahí no se llega nunca, ¿no? Entonces, acá dice, por ejemplo, la familia de una persona es un conjunto y cada uno de los integrantes es uno de sus elementos, ¿no? El padre, la madre, los hijos, cada uno sabe si pertenece o no pertenece a la familia, ¿no? En mi caso tengo 3 hijos, mi hijo pertenece a la familia. Otro joven sabe que no pertenece a la familia. Entonces, ese conjunto está definido, en ese caso, por una relación de parentesco. En general, la mayoría de las ramas de la matemática, los conjuntos suelen representarse por letras mayúsculas y a sus elementos con letras minúsculas. Esto es una convención, es un acuerdo. Letras mayúsculas para los conjuntos, letras minúsculas para los elementos. Salvo en geometría, que se suele nombrar los conjuntos usando letras minúsculas y sus elementos con letras mayúsculas. Por ejemplo, en geometría es muy común a las rectas usar letras minúsculas, R por ejemplo, y los puntos, que serían los elementos que forman la recta, con letra mayúscula. Entonces decimos que este punto pertenece a la recta. Y acá tenemos la letra mayúscula y la letra minúscula para la recta, que sería el conjunto. Bien. Pero en general, en el álgebra, en análisis, etc., se nombra con letras minúsculas los elementos y con letras mayúsculas a los conjuntos. Por ejemplo, ayer que vimos números enteros, naturales, etc., yo diría que el 3
pertenece al conjunto de los naturales, que es la n mayúscula. Y si dijera un número natural cualquiera, normalmente uno toma n o m o a o b, es decir, letras minúsculas para representar naturales de forma genérica. No sé si este color se ve bien. A ver. Bueno, ¿ah? Bueno, seguimos. Si x, minúscula, ¿no? Si x es un elemento que forma parte del conjunto A, decimos que x pertenece a A y escribimos x, este simbolito que lo van a usar muchísimo, ¿ah? Que es el de pertenencia. Por el contrario, si x no es un elemento de A, decimos que x no pertenece a A y el símbolo que se usa es igual, pero tachadito así. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que 3 pertenece al conjunto de los naturales y podría decir que el menos 2 no pertenece al conjunto de los naturales, ¿no? Y ahí vemos cómo estamos usando esta notación de conjuntos. Este símbolo pertenece es muy utilizado y el de no pertenece también. Bueno, bajamos un poquito. Borrar todos los dibujos. Dice así, un conjunto muy particular que usamos es el conjunto... perdón, me salté unas partes. Algunos conjuntos se representan escribiendo sus elementos entre llaves separados por una coma o por un punto y una coma, teniendo en cuenta que el orden en que se escriben sus elementos es irrelevante. Es decir, un conjunto está determinado por los elementos que le pertenecen y no hay diferencia en el orden en que uno los nombre. ¿Ah? El conjunto es el mismo. Si yo digo papá, mamá, el hijo mayor, el hijo menor, o digo el hijo mayor, el hijo menor, el papá y la mamá, los componentes de la familia, es decir, el conjunto familia, es el mismo conjunto. Por ejemplo, el conjunto T, cuyos elementos son A, B y C, se puede escribir de cualquiera de las siguientes formas. ¿Ah? Entonces ahí tenemos un conjunto formado por las letras A, B y C. Cualquiera de esas formas determina el mismo conjunto. Es decir, esta lista determina el mismo conjunto que esta lista. Si yo pregunto, ¿la J pertenece al conjunto T? Vos me decís, no. ¿Por qué? Porque no aparece en la lista. ¿La B pertenece al conjunto T? Sí, pertenece, porque está en la lista. Entonces, esta lista es un criterio que te permite determinar si un elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Entonces, un conjunto está definido cuando yo tengo una manera de decir si un determinado elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Y una de las maneras de determinar es nombrando todos. Por ejemplo, en tu grupo de liceo hay una lista de alumnos. Cualquier ser humano del planeta puede venir y saber si pertenece o no pertenece a ese grupo, al sexto de ingeniería. ¿Está en la lista? ¿Pertenece? No está en la lista, no pertenece. Ahora, esa lista yo la puedo ordenar de manera alfabética, usando el apellido, la primera letra del apellido, o la podría usar la primera letra del nombre de pila, del primer nombre, o la podría ordenar por número de cédula o aleatoriamente, y en todos los casos una persona seguiría sabiendo si pertenece o no pertenece a ese conjunto. Por supuesto que un orden de lista alfabético ayuda a que vos te encuentres en la lista de los profesores, pero no cambia el conjunto, digamos. El grupo de personas sigue siendo el mismo. Un conjunto muy particular que utilizaremos muchas veces es el conjunto vacío, que tiene la característica de ser un conjunto que no tiene elementos. Es decir, un conjunto vacío es el conjunto que ningún elemento pertenece a él. Y ahí se representa usando esta letra, o este símbolo, creo que es la letra griega phi, no me acuerdo, pero creo que sí. Y también se puede usar esto que en Uruguay es menos común, llaves y nada entre las llaves, ¿está? Por lo general, notación de llaves, entre llaves ya sabemos que es un conjunto, entonces si yo pongo dos llaves y nada en el medio, sé que es el conjunto vacío. Por ejemplo, si yo dijera un conjunto de los naturales que son menores que 0, números naturales menores que 0, ese es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún número natural que sea menor que 0. Todos los números naturales son mayores o iguales que 0, ¿no? Si yo dijera el conjunto de las personas del planeta que tienen más de 300 años en la actualidad, ese es un conjunto que es el conjunto vacío. No hay ningún ser humano, creo,
no sé, Mirta Legrand, creo que no, pero que tenga más de 300 años, ¿está? Bueno, ese chiste fue para Río, Latinoamérica, no sé si en otros países conocen a Mirta Legrand, supongo que en Argentina, Uruguay sí, después no sé. Bueno, ¿en qué estoy? Conjunto muy particular, está, conjunto vacío. Decimos que dos conjuntos son iguales. ¿Cuándo se dice que dos conjuntos son iguales? Y ahí la notación es el signo de igual que conocemos de toda la vida. Cuando tienen los mismos elementos o son ambos vacíos. ¿Ah? Dos conjuntos vacíos son iguales entre sí y cualquier par de conjuntos que tengan los mismos elementos son iguales entre sí. Es decir, en la práctica, muchas veces cuando queremos demostrar la igualdad de dos conjuntos, dice más abajo, no lo voy a decir, tiene que ver con la inclusión, ahora lo vamos a ver. Ahí tenemos algunos ejemplos. Dice el conjunto 1, 2, 3, el conjunto 3, 1, 2 son iguales. ¿Por qué? Porque cada elemento del conjunto este pertenece también a este conjunto. Entonces tienen los mismos elementos. Acá, otra cosa que dice acá, este conjunto 1, 2, 3, 1, 3, 1 es un conjunto que es redundante, digamos, aparecen muchas veces los mismos elementos mencionados, pero no por hacer muchas veces, por nombrarlos muchas veces, cambia los elementos que tienen. Es innecesario repetir elementos cuando estoy definiendo un conjunto porque yo quiero saber si un elemento está o no está. El 1 pertenece a este conjunto. Bueno, lo ponga una vez o lo ponga 3 veces, es el 1 que pertenece. Por lo tanto, este conjunto es igual a este. Estos dos conjuntos son distintos. ¿Por qué? Porque el 1 pertenece a este conjunto y el 1 no pertenece a este conjunto. Ahí vemos un criterio, ¿no? Dos conjuntos son distintos si por lo menos un elemento que pertenece a uno de ellos no pertenece al otro. Voy a bajar un poquito acá. Bueno, acá estaba justo el ejemplo que les di. El conjunto de los números naturales. Acá hay una manera de determinar el conjunto que se suele llamar por comprensión. Cuando nosotros nombramos todos los elementos del conjunto, decimos que el conjunto está definido por extensión. Y cuando está algún criterio para saber si un elemento pertenece al conjunto, decimos que es por comprensión. Es decir, todos los elementos que quedan comprendidos en esa ley. Por ejemplo, si yo dijera el conjunto A es el conjunto formado por las vocales, o la letra, yo que sé, una letra X, tal que X es vocal, tal que X es vocal, yo ahí estoy dando un criterio para determinar si una letra pertenece o no al conjunto. El criterio es que sea vocal. Entonces yo sé, la J no pertenece al conjunto A. La E pertenece al conjunto A. Ahora, yo podría definir el conjunto A como el conjunto formado por A, E, I, O, U. Y es el mismo conjunto, es decir, este conjunto definido de esta manera es igual a este conjunto definido de esta manera. Voy a cambiar la letra, yo que sé, la B. Conjunto A es igual al conjunto B, aunque están definidos de maneras distintas. Uno estoy dando una lista, la otra estoy dando una condición. De manera, en realidad esta condición es dada por esta lista, es medio una trampita acá. Pero básicamente se puede definir de esas maneras. Otro ejemplo menos tonto. Si yo digo el conjunto A formado por los X, tal que X es natural y X menor que 4, ¿no? O dijera el conjunto B formado por 0, 1, 2 y 3. Este conjunto es igual a este conjunto. Los naturales menores que 4 es una forma de definir el conjunto por comprensión, es decir, estoy dando una propiedad que cumplen sus elementos y solamente ellos. Y acá estoy dando una lista, o sea que este conjunto está definido por extensión. ¿Ah? Bueno, bajamos un poquito. ¿Ah? Cuando no se cumple que son iguales, son distintos, es decir, cuando hay un elemento que pertenece a uno y no pertenece al otro. Esto es lo que quería decir hoy, que ya está acá. La igualdad de dos conjuntos puede definirse a partir del concepto de inclusión de ellos, y esto es muy común usarlo en la práctica para demostrar que dos conjuntos son iguales. El concepto de inclusión es el siguiente.
nosotros decimos, tengo un poco lento la computadora. Bueno, ¿qué significa que un conjunto A esté incluido en un conjunto B? Significa que todo elemento del conjunto A pertenece también al conjunto B. ¿Ah? También se dice que A es un subconjunto de B. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo. El conjunto A formado por 2, 3 y el conjunto B formado por 1, 2, 3, 4. Decimos que este conjunto 2, 3 está incluido en este conjunto porque cada elemento del conjunto A es también un elemento del conjunto B. Entonces podríamos decir así, A incluido en B, sí, solo sí, este es un símbolo que se usa mucho. Lo voy a escribir bien, borrar todo. Voy a escribirlo acá chiquito. A incluido en B, sí, solo sí, otro símbolo muy usado que es este para todo, X perteneciente a A, implica entonces, ¿no?, que X pertenece a B. Es decir, si X es un elemento de A, entonces X es un elemento de B. Cuando pasa esto, cuando esto es verdadero, para todos los valores de A, o para todos los elementos de A, decimos que A está incluido en B. Entonces, por ejemplo, 2 pertenece a A, implica que 2 pertenece a B. Se cumple para el 2 y para el 3, entonces está incluido. Y acá tenemos un ejemplo, que también lo comentamos ayer. Los naturales están incluidos en los enteros. ¿Por qué? Porque todo natural, todo número que pertenece al conjunto de los naturales, pertenece al de los enteros. También el de los enteros está incluido en los racionales, ya lo vimos ayer. Y el de los racionales está incluido en los reales. Aclaramos que la notación A incluido en B no excluye, la posibilidad de que A sea igual a B. Es lo que se llama inclusión en sentido amplio. ¿Ah? Por ejemplo, si yo tengo el conjunto, vamos a ser sencillo, 1, 2 y el conjunto 2, 1, por decir, esta inclusión es verdadera porque todo elemento que está en este conjunto también pertenece a este. Eso se cumple. Entonces, en sentido amplio se cumple. Hay una inclusión cuando decimos que es estrictamente incluido, es decir, cuando el conjunto está incluido pero no es igual, y normalmente se usa una notación que es así. Entonces, un conjunto está incluido en otro, puede dar la posibilidad de que sean iguales eventualmente. Ahora, si yo digo un conjunto está estrictamente incluido en otro, quiere decir que tiene que haber por lo menos un elemento del segundo conjunto que no pertenece al primero. Por ejemplo, el 1, 2 está estrictamente incluido en el conjunto 1, 2, 3, porque todos los elementos de este conjunto pertenecen a este, y hay por lo menos un elemento de este que no pertenece al primero. ¿Ah? Así que la inclusión, así como está, es en sentido amplio. En el caso de que A no sea un subconjunto de B, diremos que no está incluido. Por ejemplo, el conjunto 1, 2 no está incluido en el conjunto 3, 2. El 2 cumple esa condición, que pertenece al otro, pero el 1 pertenece a A y no pertenece a B. O sea que, para que un conjunto no esté incluido en otro, para que no esté incluido, alcanza con que un elemento del primero no pertenezca al segundo. Y esto es algo importante en matemática. Lo contrario en matemática, del punto de vista lógico, de todos, lo contrario de todos es alguno. No, alguno no, no cumple. ¿Ah? Lo contrario de que todos cumplen algo, cumplen una propiedad, lo contrario no es que ninguno la cumple, lo contrario es que hay uno que no la cumple. Y eso es algo que lo van a ver muchas veces, ¿está? Cuando yo quiero demostrar que una afirmación que comienza con para todo es falsa, alcanza con que yo encuentre un elemento que no cumple esa condición. Por ejemplo, si yo dijera, todos los uruguayos son hinchas de Peñarol. La mayoría son, pero si yo dijera, todos los uruguayos son hinchas de Peñarol, y vos querés demostrar que yo estoy equivocado,
vos no tenés que demostrar que todos los uruguayos son hinchas de otros cuadros. Alcanza con que vos encuentres un uruguayo que sea hincha de otro cuadro, por ejemplo Nacional, te va a costar, pero podés encontrar, y donde vos encuentres un uruguayo que sea hincha de Nacional o de otro cuadro, ya mi afirmación caería. Entonces, lo contrario de estar incluido, es decir, no estar incluido, no quiere decir que no hay ningún elemento en el otro conjunto. Alcanza con que un elemento no esté, y ahí ya puedes decir que no está incluido. ¿Está claro? Fue un poquito largo eso, pero es un concepto importante para tenerlo bien claro. Bueno. Acá tenemos, por ejemplo, el conjunto A, 1, 3, 7, no es un subconjunto de B, 1, 3, 5, 9. ¿Por qué? Porque el 7 pertenece a A y no pertenece a B. Vemos que hay elementos que sí están, pero que haya algunos elementos que estén no alcanza para que esté incluido. Para que esté incluido tienen que estar todos. Para que no esté incluido tiene que haber alguno que no esté. Eso espero que haya quedado claro. Lo repetí varias veces. Bueno, la pertenencia, esto es algo importante también y que a veces genera confusión. La pertenencia vincula o relaciona elementos y conjuntos, mientras que la inclusión es una relación entre dos conjuntos. Es decir, yo puedo decir que un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, pero no puedo decir que un elemento no está incluido en un conjunto. No se habla así, no es correcto. Se entiende la idea, pero no es correcto. Voy a darte algún ejemplo. Bueno, acá dice acá. Teniendo en cuenta si X es un elemento del conjunto A, es correcto escribir que X pertenece a o que esto sería el conjunto que tiene como único elemento a X está incluido en A. Pero no es correcto escribir que X está incluido en A o el conjunto con la X pertenece a A. Entonces vamos a dar un ejemplo. Suponete que el conjunto A está formado por el número 1, 2 y 3. ¿Está bien decir que 1 pertenece a A? ¿Está bien decir que el conjunto solo con el elemento 1 pertenece a está incluido en A? Incluido en A, esto está bien, pero no está bien decir que 1, el elemento 1 está incluido en A, esto no está bien, y tampoco está bien decir que esto pertenece a A. No es correcto, ¿no? Porque esto es un conjunto y el conjunto A está formado por elementos. Entre paréntesis, puede haber conjuntos que estén formados por otros conjuntos. No voy a hablar de eso ahora. Pero en este caso, elemento conjunto es pertenencia, conjunto, conjunto, inclusión. Por ejemplo, en las rectas, si yo tuviera una recta R y un segmento en esa recta, es correcto decir que el segmento AB está incluido en la recta R. Es correcto decir que el punto A pertenece a la recta R. No está bien decir que el segmento AB pertenece a la recta R, porque el segmento AB es un conjunto que está incluido en la recta. Esto está mal. Tampoco está bien decir que el punto A está incluido en la recta. Eso es un ejemplo de geometría. Pero en el lenguaje cotidiano, la palabra pertenencia y la palabra inclusión, son casi sinónimos. Yo puedo decir que pertenezco a un grupo, que estoy incluido en un grupo, y en el lenguaje coloquial, en el lenguaje normal, nadie te va a decir nada. Pero en matemática tiene un significado más específico. Bueno, esto pasa por no leer antes. Acá está el ejemplo del punto y la recta. Bueno, usando la relación de inclusión, la igualdad entre dos conjuntos puede definirse de la siguiente manera. Esto es lo que se llama doble inclusión. Si yo tengo un conjunto A que está incluido en B y el conjunto B está incluido en A, entonces se puede deducir que el conjunto A y el conjunto B son iguales. Y recíprocamente, si dos conjuntos son iguales, se va a cumplir que A está incluido en B y que B está incluido en A. Bueno, con esto llegamos al fin de esta segunda clase, este segundo video de repaso. Como siempre les digo, si tienen alguna duda, pueden dejar el comentario. Esto es un repaso que dio un profesor para la carrera de profesorado de matemática. Entonces me parece interesante conversarlo con ustedes y abrir la posibilidad de que pregunten si es que algo no quedó claro. Nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau.